Buenas tardes. Primero que nada, vaya por delante, daros las gracias por vuestra presencia, no tanto por parte de nuestro colectivo, el colectivo Solano, sino que con toda humildad por las miles y miles de personas que sufren en sus propias carnes el racismo, la xenofobia y el hecho de ser inmigrantes. Este acto de hoy se enmarca dentro del plan de trabajo del colectivo ecopacifista Solano para el curso 96-97 y tiene la intención de hacer llegar a la sociedad risueña los problemas y los desequilibrios humanos, económicos y sociales que está provocando la llamada sociedad moderna en la que vivimos. También pretendemos con esta conferencia que nos paremos a pensar, a reflexionar acerca de a dónde nos están conduciendo este montaje del mundo capitalista y consumista, las políticas de represión de los países ricos del norte, las nuevas relaciones laborales donde se explota al inmigrante y además se discrimina. En definitiva, frente a un modelo económico y político que hace a los poderosos que cada vez lo sean más y a los débiles y marginados que cada vez sean más pobres y desprotegidos, hay que buscar respuestas positivas para hacer una sociedad más solidaria, más tolerante y más rica en valores multiculturales. De eso nuestra historia de Andalucía nos da un buen testimonio. Para hablarnos de estos temas tan actuales como dolorosos para el ser humano, se encuentra con nosotros don José Chamizo, conocedor de lo que significan los derechos humanos. Es un hombre comprometido por la causa de los débiles, los perseguidos y los condenados sociales, por la droga, la indiferencia y el desprecio. Trabajó en la Coordinadora de Lucha contra la Drogodependencia en el campo de Libertad, fue también vicepresidente de la Coordinadora Andaluza en DAFE y hoy, después de muchos avatares, ocupa el cargo de defensor del pueblo andaluz. Os dejo ya con Pepe Chamizo. Sí, buenas noches. La conferencia va a tener dos partes. La primera parte la voy a hacer yo y la segunda la persona que está a mi izquierda, que es don Sebastián de la Obra, que conocéis y que fue mucho tiempo presidente de la Asociación precisamente de Derechos Humanos de Andalucía. Enmarcar todos estos temas de la inmigración, del racismo, de la exclusión social, en definitiva, enmarcarlo, digo, solo podemos hacerlo dentro de un contexto social al que ya ha aludido mi compañero como presentador, un contexto social donde poco a poco parece que los seres humanos estamos perdiendo el horizonte, estamos perdiendo el norte y nos estamos introduciendo dentro de nosotros mismos, y lo peor es que dentro de nosotros mismos lo que está apareciendo probablemente sea lo peor que llevamos dentro, probablemente por la presión exterior, por la presión de un sistema agresivamente capitalista. Podemos decir entonces que toda esta problemática hay que encuadrarla dentro de una sociedad, en este caso sí, muy deshumanizada. En la medida en que este proceso de deshumanización va avanzando, en esta medida van apareciendo nuevos problemas, porque por encima de todo hoy parece que lo que importa es el triunfo personal, lo que importa es el dinero, lo que importa en definitiva no es el otro ser humano que está conmigo. Desde esta perspectiva, por tanto, es posible analizar cualquier problema de exclusión social o cualquier problema de marginación, dicho con otro término. No se escapa, por tanto, a este contexto histórico, político, económico,
la inmigración. Está claro que el fenómeno de la inmigración no es un fenómeno histórico nuevo. Yo no entiendo cómo todavía la gente se sorprende, y la opinión pública y la prensa, todo el mundo muy sorprendido por el tema de la inmigración. Mire usted, podemos sorprendernos por otro fenómeno, pero precisamente por la inmigración es un fenómeno histórico que tiene ya una trascendencia dentro de todo el mundo conocido bastante grande. ¿Nos sorprendemos por la inmigración o porque los inmigrantes que vienen son pobres? Que entonces el tema ya sería para un análisis muy diferente. No podemos olvidar que a finales del 19 y principios del 20, más de 60 millones de europeos marcharon hacia América. Esto, ¿cómo se puede perder tan fácilmente la memoria histórica? No hace falta ni siquiera acercarnos a lo que ha padecido Andalucía con todo el tema de la migración. Vamos a remontarnos todavía más, 60 millones, que ya me parece que es una cantidad como para pensar que esto no es un fenómeno nuevo. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho que tiene cualquier ser humano a moverse de un lugar a otro en el artículo 13. Por tanto, ¿por qué tanto problema? Porque son pobres. Nada más. Aquí no hay más problema que la pobreza que traen en sí mismos los inmigrantes. No hay mucho problema cuando vienen a España millones de turistas en verano a dejar dinero. Eso no es una avalancha, eso es un incremento en las arcas del Estado, pero no son las avalanchas esas terribles que anuncia a veces la prensa cuando llegan 20 inmigrantes en unas condiciones infrahumanas en una patera desde las costas marroquíes a las costas del campo de Gibraltar. Yo creo que, por tanto, el número tampoco tan excesivo en Andalucía no es precisamente el número de inmigrantes el que genera rechazo, sino lo que genera rechazo es su pobreza. Claro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar a estos seres humanos, facilitarles unas condiciones de vida para que salgan de su pobreza, pero no marginarlos más. En la medida en que vamos aplicando estrategias de marginación, estamos convirtiendo el problema en un problema grave. Claro, la sociedad en esto es bastante estúpida, porque quiere evitar un problema y lo va solucionando a base de convertirlo en un problema mayor, porque aplicamos estrategias de marginación a los seres humanos que ya por sí mismos han tenido que abandonar un país, unas costumbres, buscando únicamente una forma de vida más digna. Nada, le aplicamos una especie de rechazo social. Y a veces este rechazo social viene por el miedo. Es decir, yo no sé qué nos entra de pronto a los seres humanos, que hemos dejado de ver en el otro ser humano alguien que completa mi existencia. El otro es como un enemigo. Claro, se entiende desde la estrategia del capitalismo. El otro es un enemigo. El otro es una cosa rara. Por lo menos tengo que desconfiar de él. Claro, cuando el otro ser humano resulta que tiene en su propio cuerpo una historia de un pueblo donde la cultura nació antes que en Europa, donde hablan otros idiomas y muchos a veces, cuando vemos que el otro, al que hemos calificado de pobre, de inmigrante, atrevidamente lo hemos calificado ilegal, nos da un testimonio ejemplar en su comportamiento, nos entra más miedo, porque eso de la multiculturalidad no lo hemos acabado de entender. No hemos acabado de entender que esta sociedad ya no tiene sentido, que vamos al nacimiento de una nueva, y vamos al nacimiento de una nueva donde la cultura va a ser diferente, por mucho que desde el miedo pretendamos defendernos. Y en esa multiculturalidad
estará nuestra grandeza y habrá más, estará nuestra posibilidad de cambiar, es decir, de humanizar. Pero lógicamente todo esto no se suele ver. Las leyes, concretamente, en vez de ser instrumentos que favorezcan la entrada de estas personas en otros países, son inconvenientes. Yo no digo que no tenga que haber cierta regulación, no, pero también digo que tiene que haber regulación con otro tipo de turismo, que es un turismo criminal, porque esas son mafias organizadas en narcotráfico. ¿Por qué no hay el mismo control? Únicamente porque uno trae unos documentos y otros no lo traen, pero unos vienen buscando una forma digna de vivir y otros vienen a hacer negocio de corte, evidentemente, dentro de lo que es el crimen organizado a nivel internacional. Para esto, casi nunca, desgraciadamente, hay problema. Las leyes, por tanto, deben ser siempre instrumentos que favorezcan la integración y no que establezcan obstáculos insalvables. No puede ser. Para eso no se ha hecho la ley, a no ser que entendamos desde la ley una absoluta manipulación de los seres humanos. El inmigrante, la inmigración, se ha convertido en el nuevo chivo expiatorio no solo de nuestro país, sino prácticamente de Occidente. Las sociedades necesitan chivos expiatorios a las que culpabilizar de todo. Y entonces, en este caso, a nivel europeo concretamente, se está haciendo esta estrategia del chivo expiatorio, que puede ser un marroquí, puede ser un senegalés o puede ser quién sabe qué persona. Porque realmente los argumentos que se dan son ridículos, son muchos. Pues mire usted, no es verdad. No es verdad, los porcentajes, que los conoce Sebastián mejor que yo, son ciertamente ridículos comparados con la Unión Europea. En Francia puede que haya entre un 11 y un 12% de inmigrantes, aquí no sé si llegamos al 2%, que tampoco es para tanto. Nos quitan el trabajo, mentira. Hacen un trabajo que no quiere nadie. El otro día me reunía en Almería con la Asociación de Senegaleses. Tienen que soportar debajo de esos plásticos unas temperaturas terribles, con jornales de como mucho a veces 3.000 pesetas, a veces hasta 500 para poder vivir. Es decir, no son precisamente los que quitan los puestos de trabajo, no son los que generan la pobreza, sino al contrario. En una zona como es toda la zona del ejido de Almería, los que están generando los inmigrantes son riqueza. ¿Por qué no se dicen todos estos argumentos? ¿Por qué no se dicen? Dicen también, dentro de los argumentos, que es que no se integran. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Sobre todo, hay colectivos que se están integrando después de una lucha despiadada. Se le ha satanizado de tal manera en que yo no sé cómo tienen ganas de integrarse, pero se integran. Lo que ocurre es que, lógicamente, ellos se integran, pero no a cambio de perder su identidad. Y es que hacen muy bien. ¿Por qué van a dejar de ser de Senegal si tienen una cultura? Y es lo que podemos compartir, ese hecho diferencial, es por donde nos podemos complementar y completar los unos a los otros. Eso es sentido de humanidad, no otra historia que nos cuentan que son bastante terribles. Ya digo, este fenómeno hoy día, como ustedes saben, a nivel internacional, tiene como tres grandes ejes de debate, ¿no? Hay primero una especie de debate que podríamos llamar así un poco en plan petulante, filosófico-cultural. Es decir, hay que cambiar en la discusión y ampliar el concepto de ciudadanía. Es decir, porque aquí un inmigrante no es un ciudadano, si es un ser humano. La ciudadanía, ¿qué lo da? El hecho de pertenecer a un país, pero no éramos ciudadanos del mundo e hicimos revoluciones para ser ciudadanos del mundo. ¿Qué ha pasado con todas las utopías que habíamos conquistado? ¿A qué viene esta estafa? Claro, si para ser ciudadano hay que tener una serie de requisitos, yo no entiendo entonces
que es ser humano. Porque si lo que te da la ciudadanía es únicamente los papeles, pues apañados vamos los que encima no llevamos nunca ni el carnet de identidad, ¿no? Hay otro debate que puede ser de corte más jurídico-político, ¿no? Cada vez hay mayores contradicciones en el ámbito jurídico entre las normas de carácter internacional y las normas estatales. Las normas de carácter internacional, en ellas prevalece, por lo menos en el papel, la defensa de los derechos de los ciudadanos sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, en lo que son ya dentro de los distintos países, prevalece más un espíritu de control, de seguridad nacional, prevalece todo esto sobre lo que son derechos humanos esenciales. Por último, hay un debate sociocultural, ¿no?, del que ya he hablado. Y os he dicho y os repito que sin política de integración no podemos comprender ni enriquecernos con el fenómeno de la inmigración. Podemos decir de él que es un fenómeno complejo, donde se pone a prueba nuestra capacidad para la diversidad, pero lo que no podemos reducir la inmigración es exclusivamente y legalmente a un problema. Yo en esta noche, en que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues manifiesto públicamente mi solidaridad con todos los colectivos que trabajan con inmigrantes y sobre todo con toda la gente de buena voluntad que tiene un concepto del ser humano mucho más universal y sobre todo mucho más humano. Gracias. No voy a ampliar mucho más las palabras de nuestro defensor, solo unos cuantos comentarios al hilo de su reflexión. Ustedes se pueden estar preguntando, bueno, pero la verdad es que nuestro país está en crisis y no podemos aguantar, son demasiados. Todos esos comentarios que la gente normal y corriente, como supongo que son ustedes y yo mismo, nos hacemos comúnmente. Y además vienen de África y vienen de América Latina y cada vez vemos más asiáticos y más magrebíes, marroquíes y argelinos y hay ya muchos negros. Uno tiene una función en la vida cuando uno se considera digno, que es siempre preguntarse por qué ocurren determinadas cosas. Si no, seríamos lelos, seríamos ignorantes, en el sentido pleno de la palabra, no en el sentido académico. Cuando ocurre una alegría o cuando ocurre una tragedia, lo normal es que los seres humanos, aparte de responder con cierta emoción, tanto a lo bueno como a lo malo, nos empecemos a preguntar por qué están ocurriendo determinadas cosas. Dicho por parte de nuestro defensor que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno histórico, pero histórico no de los últimos 50, ni 100, ni 200 años. Histórico es de los últimos 4.000 años de la historia de la humanidad. Porque la gente nos movemos buscando lo que sea. La felicidad, un mayor bienestar, o huimos de una tragedia, o de una catástrofe, o de una guerra, o del hambre, o de lo que sea. Es un sentido que no tiene por qué estar escrito, salvo en los genes, el ánimo de supervivir o de sobrevivir y el ánimo de buscar mejores condiciones de vida es algo que ustedes, que nosotros y que los africanos que vemos por la calle, o los sudamericanos, o los magrebíes, lo llevan haciendo como lo llevan haciendo los hombres y las mujeres desde hace 4.000 años de historia. Por lo tanto, nada de sorprendernos en nuestra emoción y en nuestra inteligencia de ver aparecer a otra gente extraña a nosotros en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Es algo histórico, como que los ríos llevan un curso que siempre van al mar. Lo mismo, no se puede cambiar. Por eso, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13, dice: todos los hombres y las mujeres tienen el derecho a desplazarse por los países y por el planeta como un derecho humano. De hecho, cuando nosotros hacemos turismo, o vamos a la vendimia, o decimos hemos ahorrado algo y nos vamos a ir a Roma durante 4 días porque no da el dinero para más, estamos ejerciendo no el hecho turístico, sino un derecho humano. Nos desplazamos.
O cuando alguien ahorra dinero y dice, tengo que aprender tales estudios que se están dando en Francia, porque si quiero sacar la carrera de enfermería allí me van a dar un diploma, ahorra y va, está ejerciendo un derecho humano de desplazarse de un sitio a otro. Y cuando mis padres, o mis tíos, o sus abuelos se iban del viso a Alemania o a Holanda, estaban ejerciendo, aparte de una necesidad, un derecho humano. Dejado eso por sentado, que el moverse de un sitio para otro en busca de un cierto bienestar o huyendo de una tragedia es un derecho humano, podríamos empezar a preguntarnos por qué llevamos unos años en los que en Europa, en España también, en el Estado español y en Andalucía, aparecen más. ¿Qué ha ocurrido de un tiempo a esta parte para que fundamentalmente de África y de los países asiáticos empiecen a llegar más? Y me van a permitir ustedes una pequeña historieta. Supongo que muchos de los que están aquí, o algunos, hay otra gente más joven que no está en condiciones, hemos solicitado un préstamo hipotecario para comprarnos nuestro piso. Los préstamos hipotecarios se suelen pedir cuando uno tiene una cierta seguridad. Y sobre todo en nuestra sociedad andaluza y en la española, comprarse una vivienda, comprarse un piso, es para una familia, o para una mujer, o para un matrimonio, o para un hombre, a lo máximo que uno aspira, porque significa que uno ya vive con un cierto bienestar. Eso es pedir un préstamo hipotecario. Pues hacia mediados de los años 60, determinados países del mundo, en un total de unos 90 y tantos, la inmensa mayoría de los países africanos, la inmensa mayoría de los países de América Latina y gran parte de los países asiáticos, se encuentran en un proceso de pequeño desarrollo, con una cierta estabilidad, y deciden pedir un préstamo hipotecario. No se denomina así, pero me van a permitir la simpleza de ponerle esta línea de explicación. Piden un préstamo hipotecario. ¿A quién? A los bancos internacionales, a los organismos internacionales, al equivalente a nuestro banco hipotecario o argentino. Esos organismos internacionales tienen nombre y apellido igual que nuestros bancos. Esos organismos internacionales se llaman el Fondo Monetario Internacional, se llaman el Banco Mundial, se llaman el Banco de Reconstrucción Europeo, llaman el Banco Internacional Asiático, una serie de organismos internacionales en los que los gobiernos de los países más ricos del mundo y la banca privada de esos mismos países crean unos fondos hacia los años 60 y dicen, este dinero va a ir destinado a conceder préstamos a los países más míseros de la Tierra que los solicitan para su propio desarrollo. Como lo hacemos nosotros, en cuanto tenemos un cierto trabajo estable, pedimos el préstamo hipotecario para comprarnos el piso. Y casi todos los países africanos lo piden. Ustedes saben que si yo dejo de pagar el préstamo hipotecario, que todavía me quedan 5 años, lo dejo de pagar por algún motivo, el banco se queda con mi casa. Aparte de las condiciones que me ponen en el papel que tengo que cumplir. Tengo que el día 2 de cada mes pagar la cantidad. Si me tardo 2 días, empiezan a subir los intereses. Ustedes de eso saben tanto o más que yo. Pues, si un país determinado deja de pagar el préstamo, el banco se queda con el país. Dicho de manera muy simple. Como mi casa, si no la pago, el banco se la queda, un país no se lo puede quedar un banco. Lo que puede hacer es poner unas determinadas condiciones a los gobiernos de esos países o a esos países para pagar. ¿Qué ha ido ocurriendo desde el año 1963 y 64 en el que casi todos los países de África, de América Latina y de Asia piden esos préstamos? Pues lo que nos ocurre en cualquier familia, que no siempre uno tiene un trabajo estable, que puede surgir en una familia alguien que enferme y parte del dinero va a costear una enfermedad, que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier familia, o que alguien te salga drogadicto, o que alguien pierda la carrera, o que tengamos 2 niños de golpe y no podemos con el sueldo. Eso, que en una familia es comprensible, que genera una tensión muy grande, porque ¿cómo pago yo el mes que viene el plazo del préstamo hipotecario? Imagínense ustedes a una escala muchísimo mayor y en el que están en juego no una familia de 4 miembros, de 3 miembros, de 5, sino un país entero. En África empiezan a solicitar los préstamos hipotecarios, pero la banca internacional les pone una serie de condiciones.
Esa serie de condiciones hay que decirlas muy claramente para explicar después por qué viene esta gente aquí. Las condiciones son unos intereses altísimos, como los de cualquier banco cuando concede un préstamo hipotecario. Si uno pide un préstamo hipotecario para pagar una casa de 7 millones, uno sabe que al cabo de 14 años está pagando 18 millones de pesetas. Bueno, un país, si pide 100 millones de dólares para poner en desarrollo las infraestructuras de ese país o para empezar a poner en marcha el sistema sanitario, si pide 100 millones, lo que va a pagar después son el doble, 200 millones de dólares. Háganse ustedes el ejemplo o la similitud que quieran. Ponen una segunda condición. La banca internacional, que responde a los intereses de los gobiernos occidentales, les ponen una condición a la inmensa mayoría de los países africanos en concreto, y es: ustedes tienen que cambiar de trabajo. No me he equivocado. Les obligan a cambiar sus modelos de producción. Así, por ejemplo, países como Ruanda, les suena Ruanda, ¿verdad?, que se dedicaban al pequeño cultivo de autoabastecimiento alimentario para el propio país, o en función de las condiciones que el Banco Mundial les puso en 1970, el 80% del territorio de Ruanda se dedica al cultivo del té. Del té. No de alimentos que puedan comer, sino al cultivo del té. La tierra de Ruanda ahora mismo es propiedad de dos compañías multinacionales, una francesa y otra belga, internacionales, que comercializan el té que se extrae de las plantaciones de Ruanda. Un té que se vende, que es exquisito y que se vende carísimo en los mejores comercios europeos. Le obligan a cambiar el sistema de producción. Le obligan a cambiar de trabajos rurales o agrícolas a monocultivo, como por ejemplo un país pequeñito con 8 millones de habitantes, Benín, se llama, en África, donde todo el país se dedica al cultivo del aguacate. Todo el país. Y no se lo comen. Es un cultivo que se dedica a la exportación internacional y lo compramos caro. Hay una segunda condición que ese banco hipotecario le pone a estos países. Ustedes, si tienen la pretensión de usar el dinero que les estamos dando para la salud de mi hijo, para la escuela de mi hijo, para las carreteras de nuestro pueblo, no lo pueden dedicar a eso, ni a productos de primera necesidad. Las inversiones deben de ir básicamente a pagar la deuda que ustedes contraen con nosotros. No sé si ustedes se imaginan este círculo infernal, y es: uno pide un préstamo para mejorar y al final tiene que cambiar su modelo de producción, sus inversiones, para poder pagar los intereses que está generando ese préstamo. Es como cuando en una familia toda la vida de esa familia circula únicamente y en función de pagar el préstamo hipotecario y los intereses que va a generar. No hay otra posibilidad. Hay una tercera condición que le ponen en la letra pequeña al firmar el préstamo a estos países. Ustedes tienen no solo que cambiar el modelo de producción de su país, no solo que no destinar dinero para el desarrollo de su país, ustedes tienen además que preocuparse de sus vecinos y armarse. No estoy diciendo ninguna broma. La banca internacional obliga a determinados países africanos de América Latina y de Asia a invertir parte del dinero que están haciendo como préstamo en la compra de armamento, para sacar al mercado la propia industria armamentista de los países occidentales, de Francia, de Gran Bretaña, de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos, también de España. Y hay una última condición muy sui generis y muy llamativa. Y les dicen: me parece que en su familia, usted que está pagando el préstamo, va a tener un niño más. Se acabó. Paren ustedes de tener hijos, porque no les estamos dando el préstamo para tener más hijos. Y les ponen como una de las condiciones no la planificación familiar, que es un elemento fundamental para el equilibrio de nuestras vidas, sino el control de natalidad absoluto a la India, a Pakistán, a Ruanda, a esos países. Se les viene a decir en la letra pequeña del contrato del préstamo: cambien ustedes de trabajo, no se dediquen los dineros a salud, alimentación o a educación, sino a otros temas. Ármense ustedes hasta los dientes. Y ahora viene el último resultado: no se les ocurra tener más hijos, como si el problema fuese el tener hijos y no la pobreza en la que están.
El problema no es la cantidad de niños que nacen en África. El problema es que nuestros hijos aquí consumen lo que 20 niños africanos. No tienen ellos el problema, lo deberíamos de tener nosotros. Visto ese panorama de ese préstamo, al cabo de 20 y tantos años, los países africanos, gran parte de los países de América Latina y gran parte de los países asiáticos se encuentran con que no han desarrollado sus sistemas de salud, no han desarrollado sus sistemas educativos, tienen que importar los alimentos que antes ellos mismos producían, armados hasta los dientes por obligación, en manos de dictaduras alimentadas y sustentadas por nuestros propios gobiernos, con un índice de natalidad desproporcionado y muchas más bocas de las que pueden alimentar. Y además, sin haber pagado ni una peseta de la deuda real del préstamo, sino que llevan 20 años pagando intereses. Y crece de una manera geométrica la deuda que tienen contra ella. Cuando uno conoce ese panorama de África, de América Latina y de Asia, que normalmente no lo conocemos ni nos preguntamos por qué viene, la conclusión fácil que ustedes y que yo debemos de conocer es que uno va detrás de donde está el dinero, porque uno asocia el dinero al bienestar. ¿Dónde va la gente de América Latina, de África y de Asia? ¿Dónde está el capital? Es que es una ley humana desde hace muchísimos años. Lo hemos dejado sin producto, lo hemos dejado sin historia, lo hemos armado hasta los dientes para decir después en nuestras televisiones: se matan con un negro. Pero no decimos con qué arma se matan, porque la arma, la procedencia es nuestra. Al final nos sorprende solo lo que tenemos delante de nuestros ojos. Hay negro, hay moro, hay sudaca, hay amarillo. ¿Por qué viene esta gente aquí? Si me admiten esta pequeña y simple explicación, hay un origen real, aparte del derecho humano a poderse mover en busca de la felicidad, hay un origen menos emocional o menos filosófico, mucho más real. Vienen porque tienen que venir, porque van detrás de donde está el capital. Vienen a Occidente porque es en Occidente donde está el bienestar, construido en gran parte con su propio abandono y con su propio sufrimiento. Esa es la razón real por la que nos vienen los magrebíes, los africanos, los asiáticos y los sudamericanos. ¿Tienen o no tienen derecho a venir? Y uno podría decir, pues tendríamos que ayudarles a que se desarrollen, que sería la otra vertiente del tema. Visto que están aquí y que nos producen rechazo, que se nos tambalea toda nuestra identidad, que sacamos, como decía el defensor, todos nuestros miedos a flote, que el tema del trabajo, la integración, rezan a otros dioses, hablan otras lenguas, no tienen nuestra cultura, son demasiados, todos nuestros miedos nacen. Y además nuestros propios gobiernos alimentan esos miedos, soltando de vez en cuando, están llegando muchos, vamos a hacer una ley más dura, están creando lo que nuestro defensor decía, el chivo expiatorio. En Alemania, cuando existía una enorme crisis económica, al gobierno nazi alemán solo se ocurrió durante 3 años ir alimentando a través de la radio y de la prensa y del discurso social que la culpa de toda la crisis la tenía un pequeño grupo de personas, los judíos. Eso fue generándose como una conversación de mesa de camilla, y la madre se lo cuenta al hijo, y el hijo se lo cuenta al compañero, y el padre a su compañero de trabajo. Y se creó toda una imagen social que decía: los culpables de nuestra crisis, los culpables de que Alemania no sea más grande, etcétera, etcétera, la tienen los judíos. No el gobierno alemán, responsable de la política económica, social y cultural, sino un colectivo que eran los judíos, al cual se le añaden otras muchas historias, porque procediendo nuestra cultura cristiana de una época determinada, también se le asociaba otros elementos de carácter mucho más tautológico. Este pueblo es el responsable de la muerte. Pero al margen de eso, la sociedad funcionó diciendo: estos son los responsables. O esa expresión tan hermosa y tan dramática de un poeta alemán, de Bertolt Brecht, que decía: se estaba incubando el huevo de la serpiente, como diciendo, estábamos alimentando el odio. Eso hoy en Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en Sevilla, se está incubando también otro huevo de la serpiente,
que es intentar señalar con el dedo a los extranjeros, no a los extranjeros, sino a los inmigrantes pobres, como los responsables de nuestros propios fracasos, como los responsables de nuestra propia crisis. Porque resulta fácil, porque ustedes saben que es mucho más fácil a un pequeño comerciante ponerle una denuncia a un modo que vende relojes despertadores que ir a la vuelta del Corte Inglés a denunciar al Corte Inglés. Porque nos es mucho más fácil buscar a alguien más débil que nosotros, sobre los que trasladar todo nuestro miedo y todo nuestro rechazo, que no averiguar cuáles son los verdaderos responsables de la crisis del pequeño comercio, que no son los vendedores de relojes ni de pañuelos en las calles de Sevilla, que son las grandes superficies. Pero nos cuesta, aunque uno lo diga y alguien lo escuche y diga, pues mira, pues tiene razón, el problema no son los que venden pañuelos, el problema son las grandes superficies que van hundiendo poco a poco al pequeño comercio. Pues esa similitud trasládenla a ustedes al ámbito social con la presencia de inmigrantes. ¿Cómo van a ser en los 800.000 inmigrantes que hay en España, en una población de 40 millones, los responsables de la crisis económica, de la crisis educativa, de la crisis social? Es falso. Pero nuestras mentalidades y nuestra imagen va construyendo frente a lo que tenemos delante de nosotros, conociendo cuál es la realidad de la que ellos vienen, que además somos, no diría del todo responsables, pero corresponsables de cómo lo hemos dejado en esos países. Viene la otra, tercera pilar de mi propia reflexión. Eso tiene soluciones, dicen. Y la solución es, primero, que no entren. Y segundo, les ayudamos a que se desarrollen en sus países. Es esa famosa teoría de que los países ricos ya están ayudando con dinero, con inversiones, a los países más pobres de la tierra. Y también para eso tenemos que estar 5 minutos pensando un poco, diciendo, ¿es real que les estamos ayudando? Pues viene un grupo de gente joven, encantadores, sin mucha ideología detrás, pero con muchísima pasión, que se empiezan a reunir desde hace años, pero fundamentalmente desde el 93 y el 94, y ustedes los ven de pronto un buen día en la pantalla del televisor diciendo, miles de jóvenes acampan en toda España pidiendo el 07. Y la gente empieza a decir, ¿eso del 07 qué? ¿El 07 de qué? ¿El 07 para qué? Y no tiene, olvídense ustedes del símbolo del 07. Estos miles de jóvenes que espabilan sin cultura tradicional de la izquierda, sin cultura de organización política, sino que se emocionan ante determinados hechos, porque eso es lo primero que hacen los seres humanos, emocionarse, después viene el pensamiento, pero lo primero es la emoción. Se emocionan ante lo que han visto en Somalia, o en Ruanda, o en Bosnia, o en nuestras calles, y dicen, bueno, habrá que destinar una cantidad de nuestros recursos para ayudar a esta gente, aunque fuera desde un punto de vista egoísta, para impedir que entre, aunque solo fuera desde ese punto de vista y no desde el punto de vista solidario. Y empiezan a descubrir que es falso, que estos países ricos de la Tierra, los 27 países más ricos de la Tierra, entre los que estamos nosotros, por nuestra renta per cápita y nuestro Producto Interior Bruto, los miembros de ese organismo internacional que se llama la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más ricos, no destinan no el 0,7% de sus presupuestos, ni el 0,1 ni el 0,2. Es falso que se les esté ayudando. Y empiezan, con los jóvenes que son, a buscar a gente lista que estudia los presupuestos, que estudia cómo le ayudamos, y empiezan a descubrir que este país, el Estado español, con un gobierno tenga el apellido que tenga, en 1990, justo el mismo año en el que nuestras pantallas de televisión decían hay una hambruna increíble en Somalia, ustedes también vamos descubriendo la geografía del mundo a base de tragedia. Pero en el año 90 la tragedia fue Somalia. Hay una hambruna increíble. Ese mismo año, nuestra administración pública destinó una partida de 1.000 millones de pesetas para ayuda a Somalia. Los 1.000 millones de pesetas se emplearon todos en compraventa de armamento. En compraventa de armas. Eso cierra mi propia reflexión. Esa ayuda al desarrollo que dicen los países ricos que están dando al denominado tercer mundo por solidaridad o por egoísmo para impedir que sigan llegando gente es falsa.
Y si encima uno hace las cuentas, que solo hay que saber sumar, sinceramente no hace falta ser académico ni ir a la universidad ni leer muchísimo, hace las cuentas y dice, en total, ¿cuánto dinero el mundo rico le está dando a esos países que están, no es que estén subdesarrollados, perdonen por la expresión, están en una verdadera tragedia, por enfermedades, por guerras, por catástrofes, porque parece que tuvieran una condena divina o de la naturaleza, y es falso, la condena la tienen por nuestra parte. Esos países reciben en total un X% de dinero de los países ricos. Esa cantidad, que viene publicada en el último informe del desarrollo humano de las Naciones Unidas, es 5 veces inferior al dinero que envían los inmigrantes a sus países de origen. Ustedes, los más mayores, deben de recordar, porque yo lo recuerdo y no soy tampoco muy mayor, que en la época del franquismo, de la dictadura, se decía en la televisión, las dos fuentes de riqueza básicas de nuestro país son el turismo, los ingresos que recibíamos por el turismo, y decían la expresión, y las remesas de dinero que envían nuestros emigrantes. Eran las dos fuentes de riqueza básicas de nuestro país, por delante de la industria, que en esos momentos había poca, por delante incluso de la propia agricultura. Porque teníamos cerca de 2 millones de personas enviando todos los meses una cantidad de dinero a su familia, a España. Pues lo que envían estos moros, estos sudacas y estos negros desde España o desde Francia a sus países de origen es 5 veces más que lo que supuestamente los gobiernos occidentales conceden como ayuda al desarrollo a estos países. Puesto así, diría uno, la mejor forma de ayudar al desarrollo es que esta gente pueda hacer su vida aquí. Entre otras cosas, porque el dinero social que un gobierno envía a otro, casi nunca, sean ustedes desconfiados por naturaleza, casi nunca se emplea en el propio desarrollo de ese país. Mientras que el dinero que envía Josué o el senegalés o el marroquí a su familia, sí es dinero que se emplea en el desarrollo, porque montan un comercio, porque solucionan un tema de enfermedad, sí genera real desarrollo. Es un dinero que se envía sin intermediario. No hay nadie que se esté aprovechando y robando de ese dinero. Mientras que normalmente el dinero que envía un gobierno a otro, en lo que se emplea, no suele ser casi nunca destinatario de un desarrollo social real. Dicho este panorama, lo que vemos es que son muchos y que hay muchos problemas con ellos, que es la primera emoción o la primera sensación que tenemos. Visto el siguiente paso, que es preguntarnos por qué vienen, y descubierto que es que andan pagando el préstamo desde hace demasiados años y nuestros intereses, los que le han puesto nuestros bancos, son tan elevados que van cada vez peor en vez de cada vez mejor. Y visto que es una estafa y un engaño el concepto de la ayuda al desarrollo, porque primero, es muy poco lo que se da, y segundo, es que la mayoría de lo poco que se da va destinado a otra función. Bajo ese panorama, hoy, ejercer el derecho humano de ser inmigrante se convierte para todos nosotros en el mejor ejercicio de disfrute y de defensa de los derechos humanos. Es posible que en el siglo pasado la mejor forma de defender los derechos humanos sería apoyar al movimiento obrero que decía: ustedes burgueses consiguieron los derechos humanos en la Revolución Francesa. Nosotros también queremos ser seres humanos y ciudadanos y disfrutar de esos derechos. Termina el siglo y empieza este, y esos derechos, bien que mal, uno sabe que existen sobre el papel, aunque después podamos hablar de ellos y de su no cobertura total. A principios de este siglo, ustedes mujeres empiezan a moverse y a decir: también nosotras queremos disfrutar de esos derechos humanos, y empiezan a plantear que las mujeres, igual que los burgueses, igual que los obreros, quieren votar, y empieza todo el movimiento inicial del feminismo, del sufragismo. Queremos votar porque votar se asociaba a ser humano, ciudadano. Pero a esta altura del siglo, que ya nos quedan muy pocos años, hay un grupo de gente muy amplio: los desplazados, los asilados, los que huyen, los refugiados, los inmigrantes, que alguien, porque ellos no están en condiciones de plantearlo, tendrá que empezar a tirar de la cuerda para decir: esta gente, igual que los burgueses, igual que los obreros, igual que las mujeres, también tienen derecho a ser, como decía nuestro defensor, seres humanos, ciudadanos. También
los derechos humanos se le deben de aplicar a ellos. Entre otras cosas, porque son infinitamente más débiles que nosotros. Muchas gracias. A continuación, invitaríamos a hacer un pequeño debate o preguntas a los ponentes, toda aquella persona que quiera intervenir, que quiera hacer algún tipo de comentario o quiera dirigirle alguna pregunta aquí a los ponentes, pues que lo pueda hacer así y aquí están para ello. Tantos niños como hay abandonados en el mundo y tantas personas que quieren adoptarlo, ¿qué pasa? Pues no tengo yo mucha respuesta a eso. El tema de la adopción, si usted lo plantea así, hay en este país ahora mismo todo un sistema de adopción internacional. Pero creo que aun siendo un tema interesante e importante, porque hay mucha gente que tendría posibilidades de adoptar, el tema sería que esta gente que van a adoptar, que suelen ser pues niños del norte de África o sudamericanos, no tuviesen que ser adoptados. Creo que el debate podría ir en otra línea, porque podríamos hablar después sobre los sistemas de adopción internacional que existen en este país, que además están regularizados y legalizados. Pero creo que sería más... Pero que no se mueve. Porque hoy la pregunta es porque esta madrugada he escuchado la radio y tengan solicitud y años de espera si no aparecen los críticos. Y ahora de conmigo ponen miles de criaturas hambrientas y no las sirven. Me gustaría que hicierais un comentario al respecto de lo que ha sucedido, de lo que ha salido a la luz pública con respecto a los casos azules, y es que la solución preferida que tienen los países para solucionar los conflictos que ellos mismos provocan, los países occidentales que ellos mismos provocan, pues es la de mandar contingentes armados a poner paz entre esos negros que se están peleando. Me gustaría que hiciera un comentario, si es que es posible, con respecto a estas noticias del comportamiento ejemplar que están teniendo los cascos azules en algunas zonas. Pero no me pidas, me tires la lengua más de lo prudente y de lo conveniente. Los cascos azules, no lo digo yo, me voy a acostumbrar a decirlo siempre así. No lo digo yo, sino que lo dicen los medios de comunicación. En los últimos conflictos internacionales han tenido todo tipo de comportamientos salvo ejemplares, empezando por él. Segundo, ayer yo por casualidad compré la revista del jueves pasado, una revista francesa que se llama L'Événement de Jeudi, donde en titulares grandes decía: los amigos de Charles Pasqua, el antiguo ministro de Interior que hizo las leyes más duras contra la inmigración en Francia, las denominadas leyes Pasqua, que son terribles, cambian el derecho de residencia por el derecho de origen. Uno tiene que ser hijo de franceses y nieto de franceses, aunque lleve 20 años trabajando en Francia para conseguir la nacionalidad, y no ser un ciudadano que cotiza, que vive allí, que se demuestra que vive para adquirir la nacionalidad. Pues en titulares, los amigos de Charles Pasqua son los principales vendedores de armamento al régimen de Ruanda y de Burundi. País, Francia, que lleva 2 meses insistiendo en que hay que intervenir inmediatamente con el eslogan de los derechos humanos, que hay que intervenir inmediatamente en el conflicto de los Grandes Lagos, en esa tragedia dantesca de millones de personas circulando y desplazándose de un sitio para otro. Bueno, ¿esto de qué va? Un gobierno que les vende armas por un sitio y que por el otro, a la luz pública, dice hay que intervenir para... Aquí hay un tema que los movimientos pacifistas y los movimientos más lúcidos de nuestra sociedad, fundamentalmente las mujeres, los defensores de los derechos humanos, los jóvenes, los pacifistas y los defensores de la naturaleza, tienen que empezar a estudiar con mucho tiempo.
se está transformando la lógica militarista en la que nos hemos movido durante muchísimos años y se le está intentando dar a la función social de los ejércitos, no una función de defensa, porque hoy, como ya no hay enemigo comunista, hay un nuevo enemigo que se está construyendo, que es el Islam, los moros, que eso es un nuevo enemigo. Pero mientras que se termina de construir ese enemigo, no tenemos otro enemigo inmediato. Hay que transformar la imagen social de la fuerza militar, dándoles un carácter humanitario. Y así tenemos que los ejércitos internacionales y las fuerzas internacionales aparecen como hermanitas de la caridad. Ya están compitiendo con los misioneros, con la ONG, con los movimientos solidarios y con las entidades humanitarias. Ya parece que aquí el mejor organismo de carácter humanitario son la Legión y el Ejército. Y dice, ¿dónde estamos llegando? A mí me parece muy bien que el concepto de lo militar se empiece a cambiar su función. Lo que me parece muy mal es que ese cambio de función sea un engaño, sea una forma de ocultar una nueva función también de intervención militar. Yo por eso, cuando dicen cascos azules, etc., empiezo a preguntarme, miren ustedes, los cascos azules los envía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo forman 5 países: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China. Los 5 principales productores de armamento de toda la Tierra. Los 5 principales vendedores de armas de toda la Tierra son los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los que tienen derecho a veto, que son además los que aprueban la intervención de las fuerzas humanitarias cuando les interesa, porque no han intervenido en los Grandes Lagos. No hay nada que salvar ya en los Grandes Lagos, porque entre el SIDA, las matanzas y las propias enemistades históricas de la gente que vive allí, ya no hay nada que salvar. ¿Por qué se le ocurrió intervenir en Somalia? Eso solo lo dijo la prensa francesa en un momento determinado. Cuando deciden intervenir en Somalia diciendo es que hay tanta hambre, etc., intervienen después de que los Estados Unidos, a través de la agencia aeroespacial, la NASA, descubren que gran parte del subsuelo de Somalia es rico en fosfato y rico en petróleo. Y una de las facciones en batalla en Somalia era una facción supuestamente de izquierda que pretendía nacionalizar todos esos territorios. Cuando se enteran de eso, deciden que inmediatamente la fuerza humanitaria tiene que intervenir. Y la fuerza humanitaria interviene y produce 2.000 muertos en 2 semanas. Pero no se trataba de fuerza humanitaria. Pongan ustedes en duda siempre todo lo que tiene una lógica militarista, pónganlo en duda. Y pónganlo más en duda cuando se pretende enmascarar como lógica humanitaria. Y sobre todo, piensen qué hay detrás de todo eso. En los Grandes Lagos no han intervenido todavía. El problema, subrayando lo que dice, es que estamos llegando a una situación que es que no te puedes fiar de nadie ya, ¿no? Entonces, lógicamente tú te referías inicialmente al informe de UNICEF que los cascos azules habían violado a niñas, le habían dedicado a la prostitución. Pero el tema es, y aceptando todo lo que dice Sebastián, en todos estos conflictos, ¿quién interviene entonces? Esta es la pregunta. ¿Quién interviene? ¿O es mejor que la gente se maten uno a otro y por lo menos se matan entre ellos, no sin negocio? El tema es que la idea de los cascos azules era otra, pero evidentemente no responde más que intereses de los países. Pero claro, es duro aceptar que en medio de un conflicto nadie va a venir a echarte un cable, ¿eh? Sí, haciendo una reflexión en alto, yo entiendo que, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, en que si de una vez se consigue por parte de los estados de Occidente que consideren el tema del subdesarrollo, los países del tercer mundo, los países pobres, y en vez de destinarse el 0,7% como tienen aprobado, y se destinan más, yo creo que cuando estos inmigrantes, que hoy se dice inmigrantes porque son pobres,
pueden ser que lleguen dentro de 20 años, no sé si llegaremos a conocer que estos países deben de ser de una puñetera vez pobres y sigan siendo países naturales con su cultura, con su riqueza y con sus propios medios, países normales, al igual que yo no sé dónde estará la normalidad, si España es un país normal o no es un país normal. Eso habría que discutirlo, pero en ese tema no entra. Pero simplemente que cuando estos inmigrantes vengan, sean como por ejemplo los sudacas que son futbolistas, no son sudacas, son futbolistas y a lo mejor vienen en aviones o vienen en barcos impresionantes. El tema está en que si tú consideras, que yo creo que tú lo consideras el tema, que si de alguna vez de estos países ricos sale el 0,7% y más, lleguen a venir estos hombres y estas mujeres de una manera normal, de lo que nos catalogamos normal, y vengan y en plan turista. Es decir, que mi deseo está en que de una puñetera vez vengan, que no vengan con el calificativo de sudaca por pobre, sino que vengan como sudaca, como vienen los futbolistas sudamericanos o los futbolistas negros, pero no son negros, son simplemente figuras, porque aunque vengan también de la nacionalidad africana. Muy breve. Es lo que tendríamos que conseguir, que quien se mueva por placer o por necesidad, pero no por exigencia inmediata, que uno vaya y venga. Pero aquí hay un problema detrás que yo quiero anunciarlo y que después pensemos con los días que nos quedan un poco más. No les vamos a dejar. El derecho al desarrollo es un derecho humano también. El derecho a que los pueblos se puedan desarrollar es un derecho humano que no les vamos a dejar utilizar. ¿Por qué? Pues porque si en Ruanda uno dice, venga, que los países más ricos le empiecen a inyectar dinero, que ellos se puedan desarrollar, lo primero que tendrían que hacer los de Ruanda, el gobierno que tuviera democrático o más o menos democrático, es expropiar a las dos multinacionales belgas y decirle, puertas, que aquí el té no se come, que se bebe, y vamos a empezar a plantar. Y eso no lo vamos a dejar. El problema está aquí, más que allí. O cambiamos no solo nuestro orden mental, sino nuestro modelo de desarrollo, o nos empezamos a preguntar, como yo más de una vez me lo hago, y vivo con mis contradicciones, ¿por qué mi hijo, un chaval normal de 12 años, consume lo que 20 niños africanos? O me empiezo a preguntar que el problema lo tengo yo, no los 20 africanos, sino yo, porque consumen plástico, en ropa, en energía eléctrica, etcétera, etcétera, lo que 20 chavales africanos podrían estar consumiendo para vivir dignamente. El problema y el debate y el núcleo está en Occidente. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo. No podemos ilusamente decir, bueno, pues vamos a ayudarle al desarrollo. Si es que es una contradicción, si es que no les podemos ayudar al desarrollo porque nuestros intereses, supuestamente, son contrarios al desarrollo de ellos. Por mucho que nuestros gobiernos, nuestras administraciones digan, vamos a darle el 0,7, si es que no los vamos a dejar desarrollarse. Porque para ellos desarrollarse es hacer una revolución. Lo digo en el sentido literal de la palabra, no de otro tipo. Ellos tendrán que hacer su propia revolución. Y su propia revolución va a chocar con los intereses de Telefónica o de Crédit Lyonnais o de las grandes multinacionales que son las dueñas de sus países. Y estas grandes multinacionales no los van a dejar desarrollarse. El debate y la batalla, para aquellos que piensen que están aburridos y no saben qué hacer, están aquí, en Occidente. No, al hilo del debate que ha surgido con la intervención humanitaria en los países que están sufriendo una tragedia como Ruanda, como Zaire, etc. Yo siempre he pensado que una imagen vale más que 1000 palabras, pero a veces hay frases muy pequeñitas, pero tan contundentes y con tanto contenido, que incluso creo yo que podrían ilustrar, si sirve un poco, y por eso lo recuerdo, el debate que aquí ha surgido con la ayuda humanitaria, ¿no? En un programa televisivo que había alusivo al tema de Zaire, escuché decir a un zaireño, dice, la intervención humanitaria de los países occidentales en mi país, a mí me parece que es como el pirómano metió bombero. Una frase muy cortita, pero que a mí me impactó y me hizo reflexionar, ¿no? La digo aquí por si a otro también le sirve, ¿no? Por otra parte, yo quería hacer una reflexión en voz alta sobre el tema del racismo, ¿no? Me parece que si a todos los que estamos aquí nos preguntaran si somos racistas, pues yo creo que muy poco,
defenderíamos que somos racistas. Creo que prácticamente nadie, ¿no? Incluso está muy extendido también la creencia de que los españoles somos muy poco racistas. Sobre eso me parece que es muy importante reflexionar, ¿no? Porque el racismo ya no tiene hoy la base, el cimiento, el fundamento que tenía en la antigüedad, el viejo racismo. Ya no, el racismo no es tanto, ya el racismo grosero ese que se basa en la clasificación de las personas en base al color de la piel, ese racismo prácticamente está arrinconado, lo defienden unas cuantas personas que tienen no solo la cabeza rapada, sino también el cerebro. Pero ahora hay otro racismo, que es el que está surgiendo, mucho más sutil, más refinado y más peligroso, por tanto, más preocupante, que es el racismo que tiene como base lo económico, el egoísmo económico, y que alude a nuestras fibras egoístas, que vivimos en el primer mundo y que gozamos de una serie de privilegios, de parabienes, y a los cuales no queremos renunciar, y que tememos que nos los quiten esta gente, ¿no? Es el racismo ese que como muy bien ha dicho Pepe Chamizo o Sebastián de la Obra, se basa en decir, nos quitan los puestos de trabajo, o aquí no pueden venir porque hay mucho paro, no podemos integrarlo, o un racismo también de base cultural, ¿no? Y como decía anteriormente, ojo que es un racismo muy sutil. Por ejemplo, Le Pen está defendiendo cosas, y por eso tiene un electorado que es de base sociológicamente obrera, muy grande, que está planteando cosas como la identidad francesa está en juego, se puede diluir porque ya tenemos 4 millones de inmigrantes, y los pueblos, y el francés también, tiene derecho a la diferencia. Todos los pueblos tenemos el derecho a la diferencia. Y ese derecho a la diferencia creo que lo han defendido muchísima gente, incluso gente muy progresista, ¿no? Ese derecho a la diferencia es lo que está hoy posibilitando que se plantee que, puesto que somos tan diferentes y puesto que es importante que su cultura, la cultura de los inmigrantes del sur, se preserve, se conserve, y la nuestra también, no convivamos juntos. En eso se basa el nuevo racismo, me parece que es muy, muy peligroso. Y por último, ya, eso es el racismo en cuanto a los racismos que nos afectan a nosotros individualmente o a grupos, ¿no? Pero luego hay otro racismo también institucional, que también me parece muy peligroso. El racismo institucional me parece que creo que está mostrando bastante la hipocresía, la fragilidad, la vulnerabilidad de un sistema que se llena la boca hablando de que es democrático, civilizado, y que sin embargo niega los más elementales derechos humanos a las personas que vienen huyendo desesperadamente del hambre, ¿no? Como por ejemplo son la gente que proviene del sur de África, ¿no? O por ejemplo, yo creo que hay ejemplos muy palpables de lo que está ocurriendo y de lo hipócrita que es el sistema este en el que nosotros vivimos, que como digo, se jacta de democrático, los campos de concentración que han surgido en ciudades nuestras. Y de eso puede dar buena cuenta ahora Sebastián, que incluso ha estado allí presente. En Ceuta, en Melilla, había auténticos campos de concentración donde se ha estado hacinando a personas que venían huyendo del hambre y que esperaban por poder atravesar el estrecho para entrar en nuestro país o para refugiarse en algún país europeo, ¿no? Y han estado viviendo en unas condiciones totalmente inhumanas, indignas, sin agua, sin luz, y con el más absoluto desprecio por parte de todas las instituciones españolas. No es solo en Ceuta, en Melilla también, como sabéis, hace unos meses, este verano, se deportó, se detuvo a 100 y pico de inmigrantes, 103 creo que eran, se les detuvo, se le drogó incluso, violando los más elementales derechos humanos, ni siquiera se les dio asistencia jurídica, y luego se les expulsó, como si de animales se tratara, de nuestro país, a países de los cuales tampoco provenían, ¿no? Eso en un país, como digo, que se dice democrático. Y creo, si no me falla la información, creo que todavía sigue existiendo un campo de concentración en Calamorro. Calamocarro, eso, Calamocarro. Bueno, pues eso, no he dicho poco. Creo que eso da también para reflexionar. Yo veo que tenéis, ya se lo tenéis muy claro, que prácticamente el sistema social que hoy impera en nuestro país, en Europa occidental, es un sistema que no es capaz, no solo que no es capaz, sino que es el causante de la situación que hoy se vive en la ciudad, ¿no? Dicho eso, yo hay algunas cosas que me gustaría saber de vosotros. ¿Se puede, desde la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, hacer algo más
que venir a dar una conferencia aquí ante un grupo más o menos de 50, 60 o 70 personas, una charla de estas características a través de Canal Sur, por ejemplo, no lo permite. Me imagino que prácticamente la oficina del defensor del pueblo andaluz puede ser un poco la cara buena del sistema democrático que sirve para todo lo que habéis explicado anteriormente. Quizás un poco, la cara buena o una de las caras buenas que tiene. Depende del día. Evidentemente, en función de que gente esté en la oficina del pueblo andaluz, pues puede hacer un papel o puede hacer otro. Eso está clarísimo, y que vosotros podéis hacer un papel importante en la medida en que hagáis muchas cositas como esta, y mientras se puede ser en ámbitos más superiores a nivel de medio de comunicación, mejor. Pero yo sí quiero hacerlo aquí una cosa ya de reflexión ante la gente que estamos aquí un poco. Que muchos de nosotros quizás estamos totalmente de acuerdo con lo que planteáis, que hay que acabar con esta situación de hambre, de miseria, etcétera, etcétera. Luego es un poco contradictorio con nosotros mismos, entramos un poco en contradicción con nosotros mismos, cuando estando de acuerdo plenamente con eso, resulta que al final terminamos apoyando electoralmente a opciones políticas, no voy a entrar a opciones políticas que están de acuerdo con la política armamentista, que están de acuerdo con la política de genocidio, que está de acuerdo prácticamente con la política del Fondo Monetario Internacional de hacer lo que aquí se ha explicado perfectamente, etcétera, etcétera. No entramos nosotros en una contradicción flagrante cuando desde un punto de vista humanitario estamos de acuerdo con que se acabe todo esto, y luego desde otro punto de vista apoyamos a las opciones políticas que fomentan y son las causantes de esa situación. Que en el tema de inmigrantes no solo se dan conferencias, me explico, decir que básicamente es lo que menos hacemos, ¿no? Lo que se está intentando es, primero, que la política de integración, que es competencia de la Junta, porque las otras no son, se estén efectuando prácticamente tal y como se ha concebido, sobre todo desde la creación del Foro de la Inmigración. En segundo lugar, intentamos, y la verdad es que lo conseguimos, regularizar algunas situaciones, aunque no es nuestra competencia. Estamos en contacto continuo no solo con las asociaciones que trabajan a favor de los inmigrantes, sino con las asociaciones de inmigrantes que nos parecen unos interlocutores también muy a tener en cuenta. O sea que en la oficina, ya digo, no solo lleva una labor de concienciación sobre el problema, sino de acción inmediata y muchas veces hasta directa. Oye, sí, yo solamente quería que a ver si me podía responder cómo podría yo contestar a las personas que cuando vas a pedir una firma para hacer o cuando vas a pedir alguna colaboración en un tema como este, siempre te dicen, hombre, es que siempre se preocupáis de los de fuera y nunca se preocupáis de la gente de dentro. ¿A eso qué podríais contestar? Yo qué sé, un proverbio. Un proverbio árabe que dice: siempre que uno quiere hacer algo, encuentra el medio, y siempre que uno no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Es la misma batalla. Las emociones no se distinguen en un nivel y en otro. La denuncia de la gente que vive en infravivienda es lo mismo que la denuncia del maltrato en una cárcel. Y es lo mismo que la matanza en Venezuela, y es lo mismo que la estafa internacional en África. El ejercicio de la solidaridad es un ejercicio de conciencia, y uno no puede tener, no tenemos la vista como la abeja multiplicada en distintos ángulos. Si uno tiene conciencia de una situación de injusticia, puede tener una mayor eficacia la actuación de aquí para afuera y menor eficacia la actuación de aquí para mucho más lejos. Pero forma parte de la misma batalla. Yo sinceramente creo que las dudas normalmente las ponen
quienes quieren poner excusas, no quienes quieren hacer algo. Te aseguro que hasta las ancianas que en mi asociación de derechos humanos se reúnen una vez cada 15 días porque tienen artrosis, o ellas por lo menos dicen que tienen artrosis, y se plantean escribir cartas a los periódicos sobre determinados asuntos, hasta ellas tienen cosas que hacer. Hay para hacer, para no aburrirnos, ¿no? Y ahora estáis animando ahora que estamos nosotros agotados. Yo quería preguntar, yo pienso que la Carta de los Derechos Humanos, eso será un escrito firmado por una serie de países o de gente que ha llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, España firma apoyando esa carta. Y entonces después, como tiene el modo de hacer la ley de extranjería, porque dentro de la Carta de los Derechos Humanos existe la ley o que sea de que puede moverse todo el mundo por donde le dé la gana, ¿no? Y entonces, como lo que hace esto y no hay nadie que le diga, a ver si hemos firmado esto, ¿cómo tengo eso por otro lado? Hija mía, ese mismo palmo que tú tienes, se lo ocurre exactamente el que tenemos nosotros. Es así. Y no hay nada que lo obligue a cumplir lo que ha firmado por otra parte. Nosotros si nos movemos, todo el mundo. Nosotros, como dicen tus compañeros, los estudiosos de las leyes que ponen recursos de inconstitucionalidad, ahora han puesto un recurso de inconstitucionalidad a la ley de asilo, porque resulta que las leyes internacionales, un pequeñito ejemplo, dicen que cuando uno tiene las 20.000 pesetas de un vuelo de avión y su pasaporte, uno va a una compañía aérea, a Iberia, compra su billete y llega a París. Y una vez en París, pues, allí está para lo que quiera, para buscar trabajo, etc. Las leyes ahora establecen que castigan a las compañías aéreas que le venden un billete a una persona que presenta su dinero y su pasaporte si no tiene visado, con lo cual están obligando a las compañías aéreas a hacer de policía. En vez de en la aduana el policía te dice, mira, usted tiene visado, no tiene visado, pues cuenta que no puede entrar. Le obligan a una compañía privada a que ejerza la función de policía, criminalizando toda esa situación. Si te encuentras con inmigrantes que huyen de todo, desde los agentes de vuelo, estas situaciones se dan todos los días, pero hay formas de trabajar para modificarlas, para transformarlas, para hacerlas más suaves, o para ir haciendo de esto algo más digno de lo que ya es, o de lo poco que es. Por ir terminando, tiene la palabra, y si quedan algunas palabras, porque viene de trabajar ya desde las 5 de reuniones en reuniones y también hay que comprenderle que... Bien, yo quiero ser muy breve y lo que quería aportar, si puedo, y he tenido la suerte hoy de que estén ustedes aquí, que escucharon, y de años atrás de haber recibido por los saharauis 10 o 12 años. Entonces he visto esto que estáis contando, lo he visto en la carne, ¿no? Carne viva. Y es importante de que, o creo ser importante, de que todo este tema empezaría, o todo este problema empezaría siendo una educación unitaria para llegar a sus colectivos. Y entonces, dándole el coco, buscando una solución, quizás sería mucho pedir, pero sería interesante que hubieran más líderes que fueran hombres del pueblo, porque cada pueblo tiene un nombre como ese, como José, y que cada grupo de gente se fueran detrás de este líder, en vez de hablar tanto de otras cosas, de política, de armamento y de ese morollo con la televisión que nos come el coco tal forma, y pudiéramos, frente a este líder, como todos los líderes, resolver estos problemas que parecen gigantescos y que nos excusa, es tan enorme que nos excusa a no hacer nada. Creo que sería muy interesante encontrar un hombre del pueblo en cada pueblo y no un político de izquierda, de derecha, del PA, del CC, no sé cuál. La verdad es que lo pregunté difícil la respuesta. Hombre, yo pienso que una de las cosas que tendrá que cambiar precisamente es el ejercicio de la política. Si hablamos de sociedades humanizadas,
la política se ha deshumanizado mucho. Digo en general, probablemente ahí está parte de su descrédito, porque entiendo que a veces, con todo el respeto a las personas que son de partidos políticos, se pierde el horizonte humano y caemos en el propio interés que se dice a veces de partido, cuando no puede haber un interés de partido que sea superior al interés de la colectividad. Pero claro, esto está pasando en todo el mundo ahora mismo, ¿no? Y yo pienso que uno de los temas, les repito, a humanizar es precisamente la manera de hacer política, que dista mucho de ser una política democrática al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias.